Sergio Massa está a esto de quedarse con la presidencia argentina, pese a una gestión ruinosa de la economía y todo tipo de corruptelas siniestras detrás suyo. Esto es porque se trata del político mejor conectado del país, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Pero de todos sus muchos contactos, los más cruciales son dos empresarios, de lo más oscuros y de los que nunca se habla lo suficiente: José Luis Manzano y Daniel Vila. Entérate hoy quiénes son los amos y señores de quien probablemente sea el inminentemente futuro presidente de Argentina. Quédate hasta el último minuto y compartilo en todas tus redes y grupos. Adelante. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Miren esta foto. El caballero detrás de Sergio Massa es Daniel Vila. Ambos se declaran amigos personales. Vacacionan juntos hace años y junto a su socio José Luis Manzano, Vila fue el artífice indiscutible de la ascensión de Sergio Massa a la cima de la casta política local. Ellos lo construyeron mediáticamente y lo conectaron con el resto de los emprebendarios nacionales, que no se caracterizan por hacer fortuna con la innovación, la competencia y el mérito, sino con la extracción forzosa de recursos de los contribuyentes y el aniquilamiento estatal de la competencia para garantizarse mercados cautivos. El caso es que Massa les pagó muy bien. Sin ir más lejos, y por citar solo la más grande de todas las recompensas, ya como presidente de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, Massa fue el ideólogo y ejecutor de un plan para entregarles Edenor a Vila y Manzano, el cártel de energía eléctrica hiper mega subvencionado por el gobierno. Pero cuidado, también tienen allí un tercer socio para completar la perspectiva de género: Mauricio Filiberti, apodado Mr. Cloro por ser el principal proveedor de este mineral en la República Argentina. ¿Y por qué digo lo de la perspectiva de género si son tres varones? Bueno, porque el señor Filiberti es el protector y el sponsor de la mujer de Massa, Malena Galmarini, convenientemente apostada al frente de la Corporación Estatal del Agua, AISA, que desde su gestión le pone más cloro al agua que consumen la mayoría de los argentinos, sencillamente porque sí. Porque hay que hacer feliz al señor Filiberti. En fin, a su vez, Manzano, que vive en un palacio en Ginebra, Suiza, tomen nota, es reconocido unánimemente como el cerebro autor de la hoja de ruta económica que Massa proyecta para la Argentina. Manzano tiene un profuso pasado político del que ya les hablaremos, pero debemos destacar que es socio de Al Gore, el ex vicepresidente norteamericano, miembro de la Clinton Global Initiative, amigo personal de James Biden, lobista y hermano del actual presidente, y aportante regular de las campañas demócratas. A partir de este entramado, Manzano se convirtió en el principal responsable de la envidiable agenda de contactos de Massa en Estados Unidos, un tema que sigo hace tiempo, y razón por la cual fui el primer periodista en anticiparles su escalada al poder ya desde 2020. Como no podía ser de otra forma, Manzano y Vila estuvieron en la primera fila de los invitados del lanzamiento de Massa como ministro, regocijándose simultáneamente por los logros de su cachorro y por el alza de todas sus acciones en negocios regulados por el Estado, además de la electricidad y los medios de comunicación, que en el caso de las televisiones también precisan de licencias. Me refiero a sus compañías petroleras, a sus compañías mineras, largo etcétera. Más allá de las andanzas del Marqués de Tigre, hace largo tiempo que quiero contarles quiénes son realmente Vila y Manzano y cómo llegaron a ser amos y señores del Cono Sur. Y creo que esta es una muy buena oportunidad. Así que los invito a dar like a este video y a prestarle atención hasta el último minuto, mientras lo comparten en todas sus redes y grupos para que la verdad llegue a más gente. Esto
no lo verás en televisión. Daniel Vila, nacido en Mendoza en 1953, fue uno de los 4 hijos de Alfredo Luis Vila, alias Donald, un mafioso mendocino de quien heredó una gran afición por el dinero que los estados nos roban a través de impuestos. El padre de Vila construyó uno de los primeros countries de Argentina, el barrio privado Dalbián, pero lo hizo en buena medida con dinero público. Barrio privado, dinero público, gran negocio. Fue a través de un crédito de $2 millones de la época que le otorgó en 1979 el Banco de Mendoza, por obra y gracia del interventor de la dictadura militar en la provincia, el gobernador de facto Jorge Sixto Fernández. El general Fernández terminaría viviendo en un palacio en el Dalbián, en tanto que varios militares cumplirían una doble función como miembros del gobierno de la provincia y directores de la compañía. Eso sí, que quede claro, Donald Vila no devolvería ni un solo centavo del préstamo. Lo más divertido es que los Vila no necesitaban ese dinero, sino que tenían su propia entidad financiera, su propio banco, el Banco de los Andes. Por aquel entonces, un veinteañero Daniel se dedicaba a cabalgar con sus novias por las muchas tierras que su familia acumula en la zona de Pedemonte, camino a Chayao, un auténtico latifundio que también consiguieron por vía estatal, en este caso apropiándose de tierras de humildes campesinos que por no tener títulos estatales de su legítima propiedad no pudieron defenderla. Y los Vila se las quedaron a través de la vieja y confiable posesión veinteañal, que le auguraban sus amigos, o mejor dicho, sus subordinados, del registro de la propiedad inmueble. Urgido por limpiar, o mejor dicho, ocultar, la reputación de su familia, Daniel debutó en el emprendedurismo mediático en 1983, traicionando al antiguo amigo de su padre, Guillermo Sánchez Cores, que acababa de separarse de su mujer Raquel Martelletti. Daniel, consciente de que Raquel tenía problemas económicos, le compró a precio de ganga su parte de la sociedad, cuyo principal activo era la radio Niwil, y al mismo tiempo inició una larga batalla en los tribunales para desalojar a Sánchez Cores de la dirección de la emisora, básicamente para quedarse con ella. Sánchez Cores llegó a denunciar con testigos que su viejo amigo Alfredo Donald Vila entró a su oficina pistola en mano, amenazándolo para que le entregue la radio a su hijo, mientras alegaba una presunta deuda, sin respaldo alguno, que le atribuía con el grupo Dalbián. El moroso cobrador. Ironías de la vida, ¿no? Ahora, lo más siniestro de todo es que el ejército de abogados, fiscales y jueces provinciales, al mando de los Vila, no solo archivaron buena parte de las denuncias contra ambos, sino que admitieron multitud de querellas completamente insustentadas, algunas ridículas, contra Sánchez Cores, con la intención de asfixiarlo y obligarlo a venderle su parte. Y lo lograron. El dueño abandonó la empresa contra su voluntad y les vendió su paquete accionario, que para variar, tampoco le pagaron. El pobre Sánchez Cores tardó más de 25 años, un cuarto de siglo, en lograr que la Corte Suprema Provincial reconozca su derecho a cobrar. Los Vila le pagaron en muy cómodas cuotas y el acreedor murió antes de reunirse con una quinta parte de lo que le pertenecía. Pero el raid extorsivo no terminó allí, es una práctica sistemática. Poco más tarde, los Vila intentaron robarse el Canal 9 de Mendoza con el mismo procedimiento. Le compraron sus acciones a precio de ganga al socio minoritario, que sabían que estaba acuciado por deudas de juego. Una vez en el directorio, Daniel comenzó su ola de denuncias contra el propietario Sigfredo Alonso. Y todas, qué casualidad, todas quedaron radicadas en el juzgado del viejo y confiable Orlando Juan Vargas, que comía con ellos en las Navidades. Ni lento ni perezoso, el juez Vargas dictó el procesamiento y detención del señor Alonso. Así fue como Daniel Vila se ganó el apodo de El Diablo, convirtiéndose en el joven más temido de la región de Cuyo. Si bien era totalmente descabellado encerrar a Alonso, lo que los Vila buscaban realmente era apartarlo del cargo
cargo, puesto que las reglas del Confer, organismo cuasi soviético del Estado Nacional que regula los medios, establecía que ningún propietario podía encontrarse procesado por la justicia. Pero Alonso sí sabía defenderse y logró que la Cámara revoque la penosa actuación de Vargas y de hecho procese al interventor de Canal 9 que pusieron los Vila. La jugada les salió mal y tuvieron que conformarse con crear su propio holding en lugar de quitárselo a terceros. Así desarrollarían a mediados de los 80 Supercanal Sociedad Anónima, una especie de antesala del futuro Grupo América, que se alquilaría a todos los políticos de Mendoza desde entonces y hasta ahora, con tal de garantizarse un buen ingreso publicitario, con dinero de los contribuyentes, y la permanente renovación de las concesiones. Ahora, no vayan a creerse que esta maquinaria siniestra de lobby político judicial se reservaba solo para los grandes negocios. Permítanme contarles una anécdota muy ilustrativa que recogió nuestra colega Susana Biau. Se cuenta que tener a Donald de enemigo era desgracia segura. En favor de esa afirmación, muchos narran anécdotas de difícil constatación, como la que habría ocurrido con el jardinero del barrio de Albián, el feudo de lujo donde vivían los mismísimos Alfredo y Daniel. Aseguran que tras muchos meses sin cobrar, el hombre juntó coraje y decidió hablar cara a cara con Donald, aunque eligió una mala hora, la del almuerzo. No tengo plata para pagarle, pero cóbrese con las herramientas, habría sido la respuesta de don Alfredo. El hombre pensó que el trato era aceptable, cargó las herramientas en un flete y partió feliz. Pero le duró poco. Unas horas más tarde estaba preso porque don Alfredo, había presentado una denuncia por robo. Las instituciones son muy importantes, ya lo ven. En plena época dorada del menemismo, para 1993, el clan Vila fundaría su primer periódico, El Diario 1, gracias a un crédito del Banco Credicop que presidía en ese momento el banquero marxista abiertamente comunista Carlos Heller, un amigo íntimo de la familia que más tarde formaría su equipo de negociadores frente al matrimonio Kirchner. El grupo Vila era uno de los únicos reductos de la prensa que defendía capa y espada a quien no tardaría en convertirse en su nuevo y flamante socio, el entonces funcionario más polémico del gabinete de Menem, y esto es mucho decir, José Luis Manzano. Al fin y al cabo, aquel controvertido ministro del Interior había intentado sin éxito que el mismísimo presidente firme un decreto disponiendo la caducidad de la licencia de Alonso en Canal 9 para obsequiársela a sus buenos amigos mendocinos. Y señores, señoras, pese a tratarse de dos muchachos nacidos y criados en esta tierra de viñedos, el Diablo Vila y Chupete Manzano no eran precisamente amigos de la infancia. Sus orígenes fueron muy distintos. Permítanme ahora dedicarle unas palabras a los comienzos del segundo, que son todavía mucho más interesantes. Manzano nació en 1956 en Tupungato, que por entonces era un pueblito polvoriento del interior de Mendoza. Según diversas fuentes del lugar, su padre era un humilde maestro de escuela rural, Samuel Apfelbaum, un apellido judío ashkenazi que significa árbol de manzanas en alemán. Apfelbaum se habría cambiado el apellido para disimular su origen en los duros tiempos del primer peronismo, que como bien sabemos se inspiró profundamente en el programa de la Italia fascista y refugió en forma masiva a criminales nazis, sin perjuicio de que el general detente el ranking de ser el primer presidente sudamericano en reconocer al Estado de Israel, porque desde tiempos inmemoriales todas las malas causas tienen techo bajo el PJ. Y vaya, que había buenas razones para temerle al régimen. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y nosotras, mi general, en lo íntimo de nuestro corazón, de mujeres argentinas, peronistas, sabemos la responsabilidad que nos toca en esta hora histórica vivir.
Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas, para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón, antes que a bendecir los nombres propios. Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy, votan mañana, no hay que olvidarse. Tenemos que irlo convenciendo desde que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá, y es demasiado eso, pero la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina, a fin de lograr que la juventud al iniciarse en el ejercicio de los derechos ciudadanos se encuentre identificado con la doctrina nacional. Nosotros podemos aplastar a nuestra oposición con la aplanadora peronista. Lo que se trata acá es de armar la aplanadora, ajustarle bien los tornillos, ponerle el combustible y después cuando la pongamos el mate que no se pare hasta haber aplastado a todos. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 garrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. Esta tarde dimos la orden, salimos 500, con 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. El adoctrinamiento realizado en los agentes y funcionarios de la administración pública no ha dado en general los resultados esperados. Por ello, cabe destacar la necesidad de seleccionar ideológicamente al personal de la administración pública, con el propósito de que todos los agentes del Estado estén sinceros y absolutamente identificados con la doctrina nacional. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia, a fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. En eso somos tiranos, dictadores. Tiranos, dictadores. Otra paradoja. El mismo partido que habría perseguido a Samuel le terminaría dando al joven José Luis fama, fortuna y poder en cantidades apoteósicas. De niño, José Luis demostró un coeficiente intelectual extraordinariamente superior. A los 3 años de edad se convirtió en un ávido lector y fue adelantado 2 cursos en la secundaria, destacándose como el mejor alumno sin hacer el más mínimo esfuerzo en estudiar. Siempre tuvo claro su deseo de grandeza, y proveniendo de una familia tan modesta como la de los sirvientes que don Alvila explotaba y despreciaba, José Luis no tardó en descubrir que el mejor vehículo para salir adelante sería la política, y concretamente el peronismo. A finales de los 60, con el movimiento proscrito bajo la dictadura de Onganía, su popularidad no cesaba de crecer, y mientras los niñatos de la élite porteña se entregaban al club terrorista Montoneros, una secuela izquierdista del movimiento nacional católico Tacuara, los dirigentes conservadores del peronismo conurbano y del interior se aglutinaron detrás de Guardia de Hierro, una organización de la resistencia peronista fundada por Alejandro el Gallego Álvarez, Héctor Tristán y César Marcos. Los 3 eran laicos jesuitas de ultraderecha, que habían participado en mayor o menor grado de Tacuara, pero que decidieron crear su propia iniciativa. Tomaron prestada la marca Garda de Fier, una agrupación fascista clerical rumana de los años 30. Concebían a la doctrina justicialista como una expresión política de la fe católica, con una fuerte actividad en villas de emergencia, reformatorios y clubs deportivos.
lejos, Gallego Álvarez conoció a un Manzano adolescente en una de sus habituales recorridas clandestinas y fue seducido de inmediato por su elocuencia. Poco tardó en convertirlo en el referente juvenil de la zona y más tarde de toda la provincia, al tiempo que le suministró una formación cultural integral en todo tipo de autores con un único punto en común: su férrea oposición al liberalismo, que no es otra cosa que la consagración filosófica y moral de la libertad humana. De Hegel a Mao Zedong, pasando por el místico italiano Julius Evola y el fundador de la Falange española Antonio Primo de Rivera, Manzano recitaba de memoria todos sus libros y no tenía problema en disertar ante sus extasiados compañeros sobre los artículos del padre Julio Membiele, un sacerdote ferozmente antisemita que acogía y alentaba a Gallego Álvarez. O incluso, Manzano también llegó a promover personalmente a sus discípulos, como el escritor Jordán Bruno Genta o el también cura Carlos Vuela, que quedó tan satisfecho en sus giras mendocinas que terminaría estableciendo allí su Instituto del Verbo Encarnado. Años más tarde, Vuela terminaría condenado por practicar todo tipo de abusos a seminaristas y religiosos. Pero esa es otra historia, o no tanto. Ya lo veremos. El caso es que el joven Manzano se mueve como pez en el agua en un círculo que afirmaba sin vacilaciones que los peores enemigos del pueblo eran los masones, los judíos y los liberales. Algo de este derrotero me remite al mismísimo Karl Marx, cuyo padre Heinrich tuvo que convertirse falsamente al luteranismo por las tiránicas leyes prusianas que le prohibían a los judíos el ejercicio del derecho. Marx, que odiaba a su padre pese a vivir como un rey a sus expensas y que gastó en un mes, en palabras de su padre, lo que le había costado ganar más de un verano, ni siquiera se dignó a asistir a su entierro pese a las súplicas desconsoladas de su madre y su hermana, alegando que el viaje en tren era demasiado largo. Pero además, Marx mostró una de sus tantas facetas contradictorias con el ensayo La cuestión judía, un vulgar panfleto judeófobo que podría haber escrito personalmente el mismísimo Adolf Hitler, con la excentricidad de que lo firmaba un judío que se autodiaba. Pero sigamos con Manzano. Guardia de Hierro lo ayudó a sostenerse durante la carrera de medicina y ya en la capital provincial se convirtió en la mano derecha del dirigente Eduardo Bauzá y a su vez se granjeó como enemigo a otro guardián que quería disputarle el liderazgo local, José Octavio Bordón. La organización llevó a Manzano a viajar a distintas localidades, donde conocería a otros miembros destacados, como el futuro capomafia sindical Hugo Moyano, dirigente de Guardia de Hierro en Mar del Plata, o Marta Cascales, recaudadora del pozo sin fondo de la corrupción de Julio De Vido durante la década robada, y la actual esposa de Guillermo Moreno, pero también José Manuel de la Sota, Gildo Infran, el eterno gobernador autócrata de Formosa, o Roberto Pajarito Grabois, el padre de Juan, sí, ese Juan, el traficante mesiánico de la miseria, o el padrino de Juan, amigo de Pajarito, Julio Bárbaro. Buenos muchachos, good fellas, al estilo Scorsese. No obstante, de todos los guardianes de hierro más influyentes para José Luis, destaca el padre espiritual de esta generación, que les prestaba como sede juvenil la mismísima Universidad del Salvador. Me refiero a su decano, el jesuita Jorge Mario Bergoglio. Sí, el actual Papa Francisco. Nunca se olviden que Bergoglio fue un activo colaborador de la AAA de López Rega, el brujo, el siniestro mayordomo de Isabel, que terminó mandando tras la muerte de Perón, y luego de la Marina. Bergoglio, el entregador impiadoso de curas y catequistas a los represores. El que entregó a sus propios mentores, los sacerdotes Orlando Llorio y Franz Jalix, que fueron torturados en la ESMA, o a la pobre María Emilia Miñone, que fue arrojada aún viva al Río de la Plata en uno de los terribles vuelos de la muerte. Pero parece que Bergoglio vio en Manzano un potencial diabólico tan agudo como el suyo e intercedió frente a Álvarez para que lo unja como líder definitivo en la región de Cuyo. Vaya que esta decisión se tornaría crucial para el ocupa del Vaticano, pero tiempo al tiempo.
ya lo descubrirán. Entrados los años 70, mientras Vila hacía negocios con los militares, a Manzano lo urgía a evitar que sus competidores, los montoneros, hagan pie en una comunidad universitaria cada vez más insatisfecha. En otras palabras, no quería que le roben los huevos de su canasta. Y entonces se esmeró en agitar los pasillos de la facultad y hasta se atrevió a arrojar alguna que otra bomba molotov, como para despuntar el vicio, en sus propias palabras. Yo creo que el único que había seguido con acciones militares post-democracia había sido Ler. Claro. Había sido Ler. Y con lo demás... Azul, Montechingola. Vamos todos como chancho para la feria. Yo era muy visible, como decir, ¿por qué se salvó, qué sé yo, el Cancagullo, o Galimberti, o el que era mi jefe en ese momento, que se llamaba Carlos Toyama, que murió antes de ayer? Éramos muy visibles y no éramos de lucha armada post-democracia. Y muchos de nosotros tampoco habíamos sido de lucha armada predemocracia, sí habíamos sido de agitación barrial, de ir a la calle, de pintada, por ahí alguna goma molotov, esas cosas, pero no éramos guerrilleros. Entonces se les cortaba el discurso de que estaban en una guerra de dos bandos. Ya lo sabemos. Paz social. Tras 11 días preso lo soltaron. Dos fuentes aseguran que fue por una llamada del superior provincial de los jesuitas, Bergoglio, un hombre de estrecha relación con el almirante Macera y trato periódico con el general Videla, las dos figuras más importantes de la junta militar, que al parecer a los sacerdotes de alto perfil intelectual, que le hacían competencia en la orden, se los sacaba de encima. Pero los potenciales tiburones, que pudieran ayudarlo en un futuro, los tenía a buen resguardo. Disuelta Guardia de Hierro, Manzano pasó a dirigir prudentemente una fracción moderada de la juventud peronista tolerada por el proceso, la JP Brigadas. Esto lo llevó a ser señalado durante las décadas posteriores como un colaboracionista de la dictadura, una acusación que formularon varios militantes de la izquierda mendocina que al parecer le molestan mucho. Por eso, sin que le pregunten, él mismo se esmera en desmentirlo. Para 1983, con el regreso de la democracia, Manzano se convirtió en el diputado más joven del Congreso, con 27 años de edad, de allí el apodo Chupete. Y lo hizo de la mano de su protector Bauzá y del candidato presidencial Herminio Iglesias, quien pasó a la historia por incendiar un ataúd con el logo de sus rivales radicales en mitad de un acto de campaña. Otra vez, paz social. Recibido de médico, pero sin oficio ni actividad conocida, la situación de Manzano era tan precaria que él mismo suele ufanarse de que no tenía dinero ni para comprarse un traje. Así que se lo compraron sus compañeros de partido. Como pronto descubrirás, nada que la política no pueda remediar. Y es que Manzano entendió mejor que nadie que el Estado fue, es y será la mejor oportunidad para que cualquier ser inescrupuloso pueda llenarse los bolsillos. Cito a Armando Young, alto, rubio, de grandes ojos claros y fanático de Charly García. Su aspecto juvenil de pelo crecido, alisado hacia atrás y barba tupida no fue impedimento alguno para volar a la misma altura, o incluso más, que aviadores con mucho más millaje acumulado. Audaz, astuto, locuaz y ambicioso, Manzano fue vicepresidente primero y presidente después del bloque de diputados del Partido Justicialista. Cualquiera que quisiera sacarle algo, un proyecto, un voto, un cargo, un apoyo, un olvido o un cajoneo, estaba obligado a sentarse a negociar a su mesa, sea del partido propio o ajeno. Mientras en las unidades básicas fue una de las caras que alzó la bandera de la renovación peronista, traicionando Iglesias. Pero en los comités y los despachos oficiales resultaba el más eficiente interlocutor del gobierno radical. Diálogo va, favor viene, sembró su relación con Enrique Cotino Siglia, sobre todo a partir de 1985, cuando su alter ego radical, indiscutido jefe de la influyente coordinadora, asumió el Ministerio del Interior, la cartera política por excelencia de cualquier gabinete. Así
Así fue como en los pasillos del Congreso, que conoce como la palma de su mano, Manzano perfeccionó su oficio de cabildero, y en sus intercambios con Nosiglia desarrolló su paladar por las delicias de la Realpolitik. Ambos jóvenes se entendían sin siquiera mirarse, pinceló Jorge Asís en su novela histórica La Línea Hamlet, que los describe como un dúo de operadores fríos e inescrupulosos, de almas gemelas que se encontraron en las dos veredas opuestas de los grandes partidos nacionales. La rápida afinidad entre ellos llevó a que se los coronara como gerentes y garantes de un nuevo orden político que moldearon con impaciente afán. Y agrego yo, se convertirían en los dos operadores por excelencia perpetuos del espectro panperonista y del espectro antiperonista, vigentes ambos hasta el día de hoy, los dos millonarios, el mendocino Manzano y el misionero Nosiglia. Aunque puestos a comparar, José Luis Manzano le gana por robo descarado. Con una habilidad nunca vista para las relaciones públicas, el joven diputado no tardó en aprender a manejar los medios a su favor. En un acalorado discurso, que según Leopoldo Moró fue mucho más actuado que espontáneo, Manzano le dijo hijo de puta al presidente Alfonsín, en una época donde era inimaginable utilizar este tipo de epítetos, lo que a continuación le sirvió para un amplio recorrido radial y televisivo donde pedía simpáticas disculpas al estilo del niño Yo no fui, que lo proyectaron ante el gran público como un hombre común, harto del desastre inflacionario y genuinamente interesado en resolver sus problemas. Vaya iluso. Bien, tal vez usted nos insulte por esto, pero tenemos a un protagonista de una noticia de hoy. Está con nosotros José Luis Manzano. Como verás, hay una gentileza clásica de aplaudir a la gente. He notado, he advertido. Cualquiera sea la razón por la que esté acá. ¿No es cierto? Acá se aplaude como primera medida, porque hay gente buena toda, en general. Bien. Vos protagonizaste un hecho, un exabrupto, con duros epítetos, según las calificaciones, del cual se supone que estás arrepentido tal como lo manifestaste en 8.000 emisoras radiales, 14.000 radios, 16.000 diarios. Dije radios y emisoras radiales porque no es lo mismo. No es lo mismo, no. No es lo mismo. Y también en algún canal de televisión de pronto. ¿Estás arrepentido? Sí, sí. No, pero creo que no vale arrepentirse tampoco, porque después ya me han dicho, bueno, ahora te has arrepentido, terminó el episodio. Yo dije una barbaridad. Y la dije en determinadas circunstancias que lo explican pero no lo justifican, y que yo me arrepienta tampoco lo borra. Claro. Yo son las dos cosas que quiero. Pero ¿cuántas horas antes de decir ese discurso vos ya sabías que ibas a decir esa barbaridad? No, ni una hora antes. Vamos a decir ahora que se te escapó esto. Y un político de tu talla se le escapa un hijo de no sé qué cosa. No puede ser, no lo creo. Se me escapó. Bueno, no lo creas, pero a mí se me escapó. Yo venía usando la anécdota y creo que mal, en un momento de tensión, estamos todos bastante tensionados, el motivo de la tensión lo saben todos, porque lo viven todos, dije lo que dije, y cuando terminé de decir el discurso y bajé de la tribuna, Hernán Cornejo, que es el gobernador de Salta, que es amigo mío de paso, estaba al lado de que Hernán me zafé, se me soltó la lengua, y vamos a tener problemas. Y dice, bueno, pero sigo al calor del discurso. Un clarividente vos prácticamente. Casi, no sé de dónde, no sé cómo intuí que a alguien le iba a molestar, ¿viste? ¿Cómo vivís esto de que te ha significado mucha pantalla? Finalmente te ha beneficiado. ¿Qué reflexión no, te va a beneficiar? Y te ha beneficiado. ¿Qué otra cosa te digo más? Yo te voy a decir, decilo, no te quedes. Bueno, hay un llamado que no lo he atendido hoy, que es el de mi vieja, porque mi vieja seguro que debe estar diciendo que eso no lo aprendí en mi casa, y que si lo dijeran de ella no le gustaría nada. Sí, por lo único que yo lamento haber dicho yo la palabrita esta, es que ha sido una mala manera de incorporar el lenguaje cotidiano a la política, porque la gente putea todo el día. Sí. Y que uno puteara sería natural, nada más que como he puteado yo en un mal momento y contra el presidente, esto se ha generado toda una discusión
Mal, porque si hubiera sido otro yo hubiera salido a decir, bueno, pues sigue hablando como hablan todos. ¿No te parece un poquito? Porque cuando los políticos hablan como un académico, dice la gente no le entiende. Cuando uno habla como la gente, dice no tiene derecho a hablar como la gente. Es más difícil. Bueno, hay una pequeña distancia. Hay una te franja digo, al entre- medio, hay una Una brecha brecha de 1 kilómetro, que es el término medio. En apenas 3 años, Manzano ya tenía su propia casa en Mendoza, su propio departamento en Buenos Aires, que poco tardaría en cambiar por una mansión en el barrio de Belgrano, su propio auto importado en una época donde solo los discapacitados podían comprarlos, y una generosa cuenta de ahorros muy por encima de su salario oficial. Se le atribuía el dominio absoluto de las mesas de dinero y un cable de información privilegiada con las cuevas de dólares en una de las tantas épocas en las que en ese país olvidado de la mano de Dios estaban prohibidos. Maestro de las apariencias, cuando se produjo el alzamiento carapintada de Semana Santa, Manzano vaciló en qué lugar pararse, pero no tardó en hablar con sus hombres en la Secretaría de Inteligencia y calculó con acierto quiénes serían finalmente los vencedores. Tras asegurarse de la inferioridad numérica de los golpistas, fue el primero en llamar a la prensa para condenarlos, y a través de su amigo Nosiglia se garantizó figurar detrás del hijo de Alfonsín, en la foto del balcón que pasaría a la historia. Sí, ahí está José Luis Manzano. Después del acto oportunista, siguió boicoteando sistemáticamente a la administración radical, puesto que olía sangre. Y en tanto que sus viejos amigos le rogaban piedad, él no les daba ni la hora, convirtiéndose en un abanderado estatista contra los primeros proyectos privatizadores que querían salvar el rumbo del gobierno de Alfonsín en manos del ministro Rodolfo Terraño. Y quédense con esta declaración porque es para el recuerdo. Bolilla, ¿no? Y el otro día termina diciendo que no va a firmar ningún proyecto. No, usted estuvo poco serio. ¿Cómo? No habló conmigo, poco serio. ¿Lo leí en los diarios? No. Y bueno, hay que hablar. Una persona como yo me encuentra fácil. Usted decía cosas terribles. Dice, Manzano se opone a crecer, que es joven. Se opone a sí mismo. Usted es joven, ¿no? Muy joven. Cada 10 minutos tras la cortina musical. Repetía. Proyecto. Sí. 1985, septiembre. Sí. Yo lo que dije y digo es lo A siguiente. ver. Este gobierno es el mismo. No es que hubo una elección que lo eligieron presidente a Terraño. O sea, del mismo gobierno radical que en 4 años no hizo nada más que desastres, sale este muchacho Terraño y dice, ahora privatizamos. Un día esta, otro día otra, pasado mañana no sé cuál. Y el problema de esto, ¿sabe cuál es? En el fondo, que yo vivo en Mendoza. Y en Mendoza ya han privatizado el teléfono, el día que lo Y anda hicieron. mal, ya sé. Bueno, por lo que sabe no lo dice. Usted dice la parte que le gusta a usted. Anda pésimo. Porque es monopólico. No habla por teléfono nunca. Entonces, no habla por teléfono los mendocinos nunca, porque no anda el teléfono. Privado, extranjero, sueco, ahora que están de moda los suecos. Son suecos, no se puede hablar por teléfono jamás. He vivido 30 años en Mendoza. Salta igual. Entre Ríos, mi amigo el gobernador Busti me decía, andan los teléfonos pésimo. Tucumán igual, no se puede hablar por teléfono. Privado, sueco. Entonces, yo dije, ¿cuál es el plan de Terraño? A esta política de privatizaciones, a empujones, para sacar plata donde el propio Terraño no sabe a dónde va a llevar la plata que saque. No sabe si la va a tener él o si se la va a gastar Broderson en el traslado de la capital. Él no sabe dónde va a ir a parar la plata que saque. Entonces yo dije, Este programa lo hacemos bien, ¿verdad? esta política de privatizaciones no pasa. Para el 88, en la primera y única interna oficial que ha tenido el Partido Justicialista, Manzano tomó partido por el veterano Antonio Cafiero. Sí, el abuelo del Gil convencido de que el antiguo secretario de Perón era invencible frente a un desconocido riojano de patillas caudillescas y modos toscos, Carlos Saúl Menem. Manzano desempolvó el antiguo lema de Guardia de Hierro, ni yanquis ni marxistas, y lo convirtió en uno de sus eslogans de campaña, durante la cual, tan camaleónico como siempre, llegó a decirle al diario La Nación, por entonces un baluarte de la derecha, que Menem parecía un neomontonero trasnochado, quizás por los años en los que fue un preso político de la gendarmería a finales de los 70. Y en página 12, con apenas 3 semanas de diferencia, Manzano declaró que Menem ocultaba un fervor privatista, superior incluso al del candidato pseudoliberal Álvaro Alzogaray. Dijo que Menem era un Reagan disfrazado de Facundo Quiroga. La noche del 9 de julio, en la que se conocieron los resultados de las primarias, con
la sorpresiva victoria de Menem, Manzano dio una muestra cabal de todo lo que le enseñó a su fiel esbirro Ventajita. Montando un American Motors, último modelo, abandonó el búnker de Cafiero, su candidato hasta entonces, que según relataba la corresponsal del diario El País, reconoció su derrota con voz quebrada y al borde de las lágrimas. Cafiero condujo hasta interceptar en un elegante hotel porteño al candidato a vice de Menem, Eduardo Duhalde, y rindió sus almas ante el sultán, a quien le prometería lealtad absoluta, como la fe del converso. Nunca mejor dicho. Cafiero definiría a Manzano como un traidor abyecto en su fuero íntimo, la primer rata en saltar del barco, y se retorcería de asco al ver pocos meses más tarde a este muchacho sonriendo en TV mientras usurpaba su frase "El PJ es el partido más grande de Occidente", con el fin de cortejar los oídos de George Bush padre. Menem se impuso al oficialista Angelos en las elecciones del 89 y asumió antes de lo debido tras la salida precipitada de Alfonsín, empujado por una ola de saqueos y disturbios atribuida a Duhalde, en combinación a una última corrida cambiaria vía José Luis Paz Social Manzano, que no tardó ni 2 minutos en olvidarse del discurso antiprivatizaciones e hizo suya la bandera de la reforma del Estado y de la modernización nacional, que levantó más vehementemente que el propio Menem desde su silla de jefe de la bancada ahora oficialista. Manzano, ¿cuáles fueron los resultados de la conversación que mantuvieron los diputados justicialistas con Roberto Dromi? Ha sido una jornada intensa de trabajo, ha salido el respaldo del bloque justicialista a la política de reforma del Estado que impulsaba el presidente Menem, no el ministro Dromi. Esta política apunta a asegurar la eficiencia de los servicios públicos, atacar el déficit fiscal, el déficit descomunal del sector público va a ser atacado, hay una guerra a este déficit, mantener la fuente de trabajo para los trabajadores, no va a haber despido de los trabajadores, sí reformas sobre la estructura jerárquica, se han nombrado cargos jerárquicos que no corresponden y estos van a ser removidos y se va a dar la oportunidad al capital de riesgo de invertir en sectores que actualmente estaban en manos del Estado, asegurando esta es una nueva etapa en la historia política. Consciente, otra vez, antes que nadie, de que estaba a las puertas de la mayor oportunidad para enriquecerse de la historia argentina, Manzano trabajaba de lunes a lunes 14 horas diarias, y un 70% de ese tiempo lo dedicaba a reunirse con empresarios locales y extranjeros. El escritor y contador público Luis Balaguer, enemigo íntimo de Manzano, nos filtró una copia de su agenda de contactos más frecuentes dentro del país, que a su vez en su día le entregó directamente un ayudante arrepentido. Por citar solo a los más relevantes, encabezan Franco Macri, el barón de Sogma, y su hijo Mauricio y su CEO Alejandro Chodos, más los banqueros multiprocesados Raúl Moneta, que luego sería socio de Billy Manzano, Jorge Garfunkel, Julio Wertheim, Rubén Beraja, que además fue presidente de la DAIA, y Jorge Brito, futuro sponsor de Massa. Muchos de ellos luego estuvieron prófugos, presos por desfalcos, etc. Emir Shoma, cuñado de Menem, al que el propio Menem echó luego de que la embajada norteamericana lo denuncie por un pedido de coimas a la empresa Swift. Fernando Marín, gerente de Racing, que llevó el club a la quiebra. Daniel Vila. Luis de Bustamante Vega, presidente de Telefónica, involucrado en el lavado de dinero en el Banco de Moneta. Aldo Roggio, Javier González Fraga, Cristiano Ratazzi de Fiat, otro multiprocesado, Santiago Soldati, Amalia Fortabat, Julio Graña, hermano de Rolando, futuro empleado de Manzano, que le dejó el sugestivo mensaje: José Luis, te dejé un sobre para vos, te lo entregará Laura en Santa Fe. Felipe Solá, que buscaba contención emocional, según el escrito, por una nota que los aludía a ambos en ámbito financiero. Los periodistas Bernardo Neustadt, Horacio García Belsunce, el hermano de Marta, y Daniel Haddad, mi antiguo jefe de Infobae, que pasó de mendigo a millonario, vinculándose con la CIA y el Mossad, posiblemente instancias de Manzano. Mirta Legrand, Gerardo Sofovich, a quien Manzano salvaría de un allanamiento en la televisión pública, Eduardo Urnequian, otro futuro socio, Zulemita, la hija de Menem, y una amplia gama de arzobispos encabezados ni más ni menos que por el cardenal Quarrachino.
A este último acuarrachino acudió Manzano para pedirle que rescate del olvido a un buen amigo suyo, un cincuentón que estaba prematuramente recluido en un asilo de ancianos en las sierras de Córdoba, un tipo que había volado alto pero terminó convertido en un paria, rechazado unánimemente por todos sus pares, que hasta lo habían echado a patadas de un colegio católico de Vicente López, donde quiso afincarse tras su regreso de Alemania. Ese amigo no era otro que Jorge Bergoglio, que con la vuelta de la democracia, por su vergonzosa traición sanguinaria a curas y a fieles, había caído al fondo del pozo de la ignominia merecidísimamente. Cuando todas las puertas se le cerraron, su último tiro de gracia fue una carta desesperada a su antiguo discípulo, que tras gestionarle radios y subsidios varios al alto clero, negoció con Cuarrachino nombrar a Bergoglio como obispo auxiliar de Buenos Aires, lo que lo terminaría convirtiendo en su heredero en una instancia sin la cual no sería hoy el antipapa, el papa que lleva las orgías, el tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y la Agenda 2030 al mismísimo Vaticano. Así que bueno, gracias Manzano, porque estás en todas partes y nunca dejas de darnos trabajo. Pero más allá de Bergoglio y Cuarrachino, todos y cada uno de los enlistados recibieron e hicieron favores a Manzano. Muchísimos de estos intercambios constan en expedientes judiciales de todos los fueros imaginables. Y por fuera de ellos, Manzano, que había realizado un curso rápido de inglés, también se había transformado en el enlace favorito del embajador yanqui Terence Todman, un confidente de primera, camino que también seguiría al pie de la letra su discípulo Massa. En 1991, Manzano era tan poderoso que le movió el piso a su propio mentor, Bauza, a quien Menem decidió remover del Ministerio del Interior tras apenas 6 meses de gestión. Y le dio el Ministerio de Salud y Acción Social como premio consuelo. Bauza sugirió que Manzano y Cavallo, que en ese mismo momento pasó de canciller a ministro de Economía, habían conjurado juntos una suerte de golpe de palacio para torcer en forma definitiva el rumbo menemista y acelerar drásticamente la subordinación a Washington. Y como dijo Julio César, alea jacta est, la suerte está echada. A diferencia de Cavallo, que se dedicó a subir impuestos, como buen pseudoliberal que es, a rivalizar con su propio jefe y hasta pelearse con mafiosos mucho más influyentes como Jabrán, Manzano dibujó en ese pequeñísimo puñado de años, apenas 2, el éxito rotundo del resto de su vida. Y también el de sus nalgas, puesto que se operó para estar a la altura de la opulenta frivolidad noventista, para inspiración del monólogo más famoso de la televisión argentina. ¿Recuerdas cuál? Sí. El de Santos en los simuladores. Manuel Garriga, 47 años, dueño de la agencia G-Models. Su pequeña empresa creció y se consolidó durante la década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública, grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad, hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia. Según Balaguer, Verbitsky y otros, Manzano lideró la recaudación voraz de todas las corruptelas, el pago de sobresueldos a literalmente miles de empleados públicos a razón de $5.000 cada uno y operaciones de saqueo masivo como las privatizaciones cartelizadas. La más cara y jugosa de todas fue YPF, que lo amistó para siempre con el cliente soñado de cualquier empresa que venda cajas de seguridad. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de privatización de YPF, presentado por el justicialista Oscar Parrilli. Incluye la privatización de YPF. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía,
Para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz. Creo que no podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados, así que... Yo me atrevería a calificar este día como un día histórico. Cuando veo estas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá y recién la abrí? Lo has filmado, ¿no? Sí. No. Te crachó. Este le metieron taladro. Sí, el gobernador santacruceño Néstor Kirchner, que se llevó sus 500 millones de dólares a una cuenta fuera del país. Un genio nacional y popular. Todo esto bajo el lema robo para la corona, que Manzano repetía como un mantra, jugando a ser un Francis Drake, un corsario, un pirata del siglo XX. Pero lo cierto es que ni la corona se forró tanto como él. La primera denuncia por enriquecimiento ilícito lo imputó por haberse hecho de una lista interminable de inmuebles colocados a nombre de sus presuntos testaferros, Néstor la Médica y Roberto Pascual Lugo, que figuraban en las escrituras desde su caserón de $1 millón en el barrio de Belgrano hasta su bodega Pincolini, que más tarde tendrían que transferirle a los testaferros de Menem, que estaba furioso por enterarse que su ministro triplicaba su propia fortuna. El corrupto juez Carlos Liporache los sobreselló a todos sin siquiera investigar, y justo a tiempo, porque él mismo sería sentenciado a prisión inminentemente. Desde la Telefónica, que lo despojó de sus prejuicios a base de pesetas contantes y sonantes, hasta la Banca Nazionale di Lavoro, o el monopolio aeroportuario que hoy detenta el armenio Urnequian. Siemens, Marsans, el Banco Santander, la lista de coimas es infinita, y los importes denunciados ascienden hasta los $15 millones cada una. Pero cuidado, no se abstuvo de estafar a algunos de sus socios. Concretamente, lo hizo con el Estado italiano y un proyecto que aspiraba a construir 50 estaciones de gas natural en la Pampa Húmeda. Los representados eran Vittorino y Lorenzo Serri, empresarios comprometidos a invertir más de $1.200 millones, quienes confesaron ante un jurado, años después, que Menem visitó su país para cerrar el trato y que en medio del partido Argentina-Italia del Mundial 1990, un camorrero llamado Giorgio Di Lorenzi, delegado del Banco Ciudad en Roma e íntimo amigo de la familia Macri, apareció desesperadamente en la reunión, diciendo que representaba a Manzano y que pedía 50 millones de liras italianas como garantía para que su empresa sea seleccionada para el proyecto. ¿Pero cómo? Si hay una sola empresa que aspira, la nuestra. Bueno, de todas formas tienen que pagar. ¿Cómo terminó todo? Bueno, el proyecto fracasó y los crédulos italianos no volvieron a ver ni un centavo de las 50 millones de liras. Argentina dejó afuera del Mundial a Italia, siamo fuori de la Copa, y Manzano se había quedado con el dinero de los tanos. Mi hanno rubato tutti i soldi. Una historia donde queda en entredicho la autoproclamada decencia de Cavallo, que era ni más ni menos que el vedor que el encargado de controlar la licitación. Manzano le pagaría a los Macri liderando la búsqueda de Mauricio tras su tormentoso secuestro, perpetrado por una banda de excomisarios torturadores. Pero sin embargo, Franco jamás recuperó la astronómica suma del rescate, que como un acto de justicia poética, o no, se extravió en la noche de los tiempos. Vaya uno a saber ¿quién se la quedó? Ese mismo año, en 1991, Manzano hizo gala de su condición de alfil del Pentágono. Tras el golpe de Estado en Haití y el posterior envío de buques norteamericanos para bloquear la isla, Manzano persuadió a Menem de romper con la tradición argentina de no intervención y comunicó el apoyo militar a la medida, asegurando que no se utilizaría la fuerza para sacar al gobierno. Pero la realidad lo contradijo.
desembarcaron en la pobre isla de Santo Domingo 107 gendarmes argentinos que hicieron de todo menos dialogar pacíficamente con sus habitantes, lo que se llama trabajo sucio. Por aquellos tiempos, las relaciones carnales entre la Casa Rosada y la Casa Blanca no impidieron que el país de los tangueros se meta en todo tipo de quilombos. Menem le vendió armas a Croacia y Bosnia, que estaban entrando en la guerra de Yugoslavia, y también a Ecuador, en plenas tensiones con Perú, donde supuestamente Argentina mediaba, traicionando al único vecino latinoamericano que ayudó en la guerra de Malvinas. El responsable de las triangulaciones de aquellas ventas, un señor de la guerra, un traficante sirio llamado Monser Alcázar, pudo escapar de la Argentina y de sus jueces gracias a los pasaportes que le entregó Manzano. Mucho más tarde, Alcázar fue condenado por un tribunal estadounidense que lo sentenció por vender armamento rumano a las FARC en complicidad con la CIA. Sí, tal como lo oyen. La CIA armando al comunismo a través de un sirio. Bellísimo. Y no falta quienes dicen que Manzano ya era un agente de la CIA de primer rango en el sur del continente. Este tipo, que apenas 8 años atrás no tenía ni un solo traje, contrató a tiempo completo a su propio asesor de vestuario, el rugbyer Orlando Terranova, a quien le pagó sus servicios con jugosos contratos para su agencia publicitaria en la municipalidad porteña de Carlos Grosso. Y a través de otro rugbyer, Carlos el Loco Mora, Manzano conocería en persona a su amigo telefónico Daniel Vila, que le organizó en uno de sus viñedos una fiesta suntuosa que duró 2 días y 3 noches, y que terminaría hermanándolos para siempre. Y es que más allá de su cabal integridad política, Manzano nunca perdió las ganas de divertirse. Otra de sus más renombradas controversias versa sobre las farras de la secta coercitiva Escuela de Yoga de Buenos Aires. El nombre de Manzano, junto al de Menem y otros díscolos funcionarios, figurarían las causas penales contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires, donde lejos de esta práctica oriental, al parecer le fascinaban otras bastante más perturbadoras. La acusación es que esta escuela encubría una secta pederasta que captaba niñas para el goce de sus miembros, mientras recibían a su vez el auspicio de organizaciones como la Autoridad Sionista DAIA y el Ministerio de Educación Mundial, la UNESCO, fundada por el transhumanista Julian Huxley. Según obra en los escritos del juez Mariano Vergés, en la secta también se encontraban funcionarios de Bill Clinton. Todos los caminos lascivos llevan a Bill. Pronto haremos un documental sobre él. Aparecían personajes del jet set político de Washington como la congresista demócrata Cynthia McKinney, el veterano Gary Ackerman y el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Henry Hyde. El propio Clinton tuvo que salir en 1994 ante las cámaras para afirmar que su administración haría lo posible para resolver este caso argentino. Pero sus palabras se deshicieron rápidamente cuando meses después, preguntado en una entrevista, dijo que no interferiría con la soberanía de otro país. Clinton dijo que estaba preocupado por las valoraciones antisemitas contra esta prestigiosa organización no gubernamental. Mientras tanto, Madeleine Albright, su secretaria de Estado, reconocía estar satisfecha con la decisión de prohibir la venta de alimentos a Irak, por la cual murieron más de 1.600.000 niños iraquíes de hambre. Volvamos a la Argentina. Perkowitz, el líder de la escuela, cobraba $500 la hora a quien quisiera tener el honor de una reunión privada con él. Y de hecho se ciñó a la única defensa de que estaba siendo perseguido por su condición de judío, asusando el reciente atentado que voló por los aires la embajada de Israel en Argentina. Tragedia ocurrida el 17 de marzo de 1992 y de la cual José Luis Manzano estaría encargado de encontrarlo culpables. Manzano, por favor, su consideración al respecto. Bueno, esto es lamentable. En este momento se está privilegiando la recuperación de heridos o personas que puedan estar atrapadas. Ya hemos pedido a la propia embajada, a la Secretaría de Inteligencia de Estado, que es quien hace la protección y la inteligencia en estos casos,
y al jefe de seguridad de la embajada para iniciar las actuaciones. No vamos a hacer más consideraciones. Estamos en los minutos del hecho y en este momento estamos concentrados en la otra cuestión y cualquier cosa que digamos puede distorsionar lo que se investigue. Estuvo hablando con el embajador de Israel, él no estaba en ese momento en la embajada. Estaba en la embajada en ese momento. No solo no hizo absolutamente nada por averiguarlo, o al menos para que se haga justicia, sino que fue sindicado de encubrir las evidencias y sembrar pruebas falsas. Por ejemplo, el motor de camión encontrado en los escombros del edificio, clave para inventar la teoría de un coche bomba, llevado a cabo por un Ford Falcon que nadie vio jamás. Entre otras curiosidades, el embajador israelí se había ausentado una hora antes, rompiendo con su tradicional rutina. También habían faltado muchos otros empleados de la embajada y la gente de los alrededores, policías incluidos, sospechaban que algo extraño estaba por ocurrir aquel día. Todo muy raro. El caso es que Juan Perkowitz se escudó en una supuesta persecución en su contra, sin señalar jamás quiénes serían los responsables, y el juez Vergés terminó renunciando, afirmando que su vida corría peligro, e incluso convencido de que la secta hacía brujería en su contra. ¿Cómo se vincula nuestro protagonista con esta escuela / secta? Bueno, Perkowitz impartía conferencias, una de ellas, probablemente la más costosa, titulada La filosofía occidental frente a las lacras de la droga, el SIDA y la violencia, fue dictada en el Hotel Sheraton el 5 de julio de 1992 y contó con el apoyo y el financiamiento del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo declarado de, cito, contrarrestar la crisis de la humanidad, palabras que aparecen en el decreto firmado por el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, que la consideró una actividad de interés nacional. Información que expuso, por cierto, Pablo Salum, un sobreviviente que asegura haber sido vejado salvajemente por esta secta siendo niño y haber perdido a su madre. Salum saltó a la fama por interpelar al, entre comillas, gurú Claudio María Domínguez, en referencia a un caso similar, el del maestro Amor. Y hay una... 3 minutos, que no se echan, rápido de grano. Sí, porque promocionás a muchas sectas que son destructivas. Viniste con la secta. Sí. Entonces no tienes... Me gusta contestarla, pero porque a mí me encanta cuando una pregunta es provocadora, porque esa es mi naturaleza. La hacemos en 2 minutos. Si a mí me pasara esto, me salgo peor. Un día me llama la mami de mis nenes mayores, que es un ser muy amoroso, Marisa, que está viviendo en Catamarca, en la comunidad del famoso maestro. Entonces me llama un día y me dice, vos hablas mucho de... Esperen, amores, cállense ahí, tranquilos. Déjenlo divino, pero déjenlo que disfrute, que yo disfruto también. Pero vamos, focalicemos acá, que tengo que irme a la pop. Un día me llama Marisa y me dice, si vos le hablás a la gente de cómo consolarlos con la muerte de un hijo, escuchen bien la pregunta de una madre, vos no tenés mucho derecho a hablar de eso, porque a vos no te pasó eso, ¿se entiende? Y yo durante un instante me agarró el miedo. Hablamos 3 años atrás, cuando ya se hizo más masivo esto, mediático, y venían a miles y miles de personas, cuando antes no venían 20 personas a una charla. Entonces le dije, me has tocado en el corazón algo, yo percibo en mi corazón que uno puede transmitir elementos para ayudar a la gente sin necesidad de haber vivido una experiencia, pero dame un tiempito, dame una noche para que me lo pregunte en calma. Y se me da por llamar a los Lightstorm, los autores de estos libros tibetanos. No, querido, no rompa las pelotas, estoy contestando, bancame la respuesta. Ahora sí, quitar el micrófono para que la gente escuche. No, pero entonces, se me da, estoy por contestarte, nene, lo de la violación, hablando primero de la muerte. Una sola cosa. Habla del maestro Amor. Sí, ahora viene, ahora toca el maestro Amor. Perdiste tu familia. Sigamos despacito aquí. ¿Te animás a sacarle el micrófono para que podamos explicar? ¿Qué problema tenés? ¿Te violó el maestro Amor? Deja explicar entonces. ¿Sabes cuánta familia me llama dolorida porque perdieron a sus Vamos a terminar, no se preocupe, no, dejémoslo. Cada uno maneja la frustración sexual como puede. ¿Podía Manzano no estar al tanto de ninguno de los pormenores de esta pesadilla? Sí.
Podría. Pero la agencia multimedia Realpolitik nos ofrece dos noticias muy posteriores, de hecho del año 2021, que hacen todo esto especialmente inquietante. Una se titula "Una jueza encubrió al grupo Vila y Manzano archivando un amparo contra el abuso de niños", en referencia a la magistrada federal de Mendoza, Olga Pura Arrabal, que según la agencia habría fallado a favor de una red de pedófilos, en una resolución sin precedentes en la historia del país. Realpolitik consigna que la jueza dejó de lado una pericia que llegó a registrar 2 billones de sitios pornográficos para proteger a la empresa de internet querellada, Arlink, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano. En esa misma ocasión, el senador mendocino Hugo Bonarrico confirmó que desapareció un proyecto de ley contra la pedofilia en el territorio cuyano, y más tarde comentaría que terminó siendo archivada. Podría contestarse, jugando al abogado del diablo, que en este caso el lobby de Manzano se defiende como lo haría Google o cualquier otra compañía intermediaria que no participa en forma activa en un delito de los usuarios, sino que lo omite por una cuestión de costos. Ahora, la segunda noticia es todavía más jodida. Se titula "José Luis Manzano aparece en la lista negra del célebre proxeneta Jeffrey". El documento en cuestión, que levanta Realpolitik, fue filtrado por los activistas informáticos de Anonymous y habría sido rescatado directamente del expediente judicial, como una suerte de agenda de visitantes de las mansiones del magnate neoyorquino. Por entonces Manzano todavía vivía en los Estados Unidos y junto a su pareja y el director de la Fundación Vida Silvestre, Miguel Reynal, se constituye como uno de los pocos argentinos que aparecen allí, junto a un selecto grupo de personalidades como Bill Gates, el propio Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra o el colombiano Andrés Pastrana, Mick Jagger, Kevin Spacey, Woody Allen y largo etcétera. Es muy extraño realmente que ninguno de los listados haya desmentido este documento, que se estima que ha recibido 260 millones de lecturas en todas sus versiones. Pero bueno, están a tiempo de hacerlo. Retornemos a los años 90. Para diciembre del 92, transcurridos apenas 15 meses en el cargo, Manzano acumulaba denuncias por lavar 400 millones de dólares, más todas las polémicas antes mencionadas. Menem, auténticamente preocupado por esta tormenta, se dejó llevar por uno de los primeros patrones de Sergio Massa, el sindicalista Luis Barrionuevo, y su máxima de filósofo estoico: tenemos que dejar de robar por 2 años. Fue así que le pidió la renuncia al oficioso Chupete, que asediado por la justicia, por primera vez en mucho tiempo se sintió desprotegido y resolvió darse a la fuga a los Estados Unidos junto a su novia, la modelo Alejandra Mazzillo. Recluido en un apartamento de lujo en Miami, ya no era tan simpático con los periodistas, sino más bien un tanto esquivo. Mírenlo por ustedes mismos. Estados Unidos. En el 240 del Coast Boulevard vive el exministro del Interior José Luis Manzano. Ocupa un departamento de 3 ambientes con vista al mar. Su costo, $1.500 por mes. El nivel socioeconómico de quienes habitan en esta zona es comparable a quienes viven en Beverly Hills. Nadie subsiste con menos de $5.000 mensuales. Manzano prefiere el silencio en los Estados Unidos. No voy a hacer declaraciones. Doctor, usted sabe que en Buenos Aires no voy a hay hacer mucha gente que está preguntando por usted. No voy a hacer declaraciones. No hago ¿De ningún tipo? No hago declaraciones. Doctor, ¿usted le notificaron que en el juzgado de Buenos Aires están estudiando la conexión argentina del tema de la tangente? No hago declaraciones. Manzano compró 2 autos por los cuales pagó aproximadamente $22.000. Pagó además para no figurar en la guía telefónica y se esconde detrás de las máquinas, como por ejemplo contestadores automáticos que incluso puso en su propio portero eléctrico. Si quiere enviar un fax, empieza a transmitir. Si quiere dejar un mensaje, espere la señal. Thank you. Manzano tuvo una nueva oportunidad para dar explicaciones. Sucedió esto. Doctor Manzano, buen día. No voy a hacer declaraciones tampoco hoy, te dije anoche. Tampoco hoy. No quiero hacer declaraciones. Yo sé que usted...
que ustedes están trabajando, pero no voy a hacer declaraciones. Igualmente, doctor, su ritmo de vida acá tiene que ver con, bueno, su apartamento y la universidad. Pero no voy a hacer declaraciones. Doctor, ¿sabe qué sucede? En Buenos Aires se preguntan, por ejemplo, Lo la mismo clase me ha política, preguntado la ayer, ciudadanía. no voy a hacer declaraciones. Pero, por ejemplo, ¿de qué vive usted, doctor? Aquí... No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Doctor, ¿es cierto que usted se quedó solo en este No voy a lugar? hacer declaraciones. No, mirá lo que estás haciendo. Déjame cerrar el auto. Doctor, una sola consulta es muy más. violento lo que estás No, está haciendo. bien, doctor, una sola consulta más. Usted sabe que en Buenos Aires se ha abierto una instancia judicial Ninguna relacionada, consulta más, no voy a relacionada a la investigación de Lo que estás planes haciendo es muy de cooperación violento. con No es nada Italia, por relacionado ejemplo, el Tengo que Digi2, el cerrar río auto. Matanza. Voy a cerrar el auto, déjame cerrar el auto. Doctor, ¿piensa volver a Buenos Aires? No voy a hacerte declaraciones. No voy a Doctor, hacerte pero ¿es que usted se ha refugiado aquí en California? No voy a hacerte declaraciones. Doctor, el que calla otorga. No voy a hacerte declaraciones. Muy amable. Manzano eligió este paradisíaco lugar como su sitio de retiro. En Buenos Aires se tejen hipótesis. Algunos piensan que el político está buscando que se olviden de él. Sin embargo, en los tribunales existe otra teoría. Sería muy interesante que Manzano volviese a la Argentina para contestar muchas preguntas. Reportaron para Telefe Noticias Darío Di Cello y Jorge Pizarro. Luego de localizarlo, según me comentaron, este notero tuvo muy complicado avanzar en la carrera en los últimos tiempos. ¿Por qué será? El caso es que Manzano volvió a mudarse, ya resuelto a resurgir como el ave fénix de las cenizas. Radicado en California, se dedicó a estudiar finanzas en la Universidad Católica de San Diego. Mientras tanto, movilizó a sus muchos contactos bipartidistas, tanto republicanos como demócratas, con el objeto de granjearse protección directa de los Clinton. Billy Hillary, presidente y primera dama hasta aquel momento. Según fuentes, finalmente dio con la puerta correcta. Un abogado de Lampa de Chicago que supo reciclarse como escudero del matrimonio. John Podesta, gestor del escándalo Lewinsky y temido y odiado a partes iguales por el resto de la clase política. El entonces jefe de gabinete demócrata ya cumplía con una función decisiva en la recaudación paralela de los Clinton, que sin saberlo hasta entonces estaban jugando el mismo juego de chupete, pasarse del otro lado del mostrador. De políticos a financistas de políticos, de títeres a titiriteros, de jugadores a árbitros. En fin, la verdadera clase dirigente. A Manzano no le salió barato abonarse al club. Desde entonces y hasta ahora aportó decenas de millones de dólares a la causa clintoniana, pero en definitiva fue la mejor inversión de su vida. Su inexplicable fortuna, al menos inexplicable en el terreno de lo legal, se blanqueó poco a poco por arte de magia. Comenzó a codearse de igual a igual con los maquiavelos de las grandes ligas, como James Biden, el hermano del actual presidente, y Hunter, su tan peculiar hijo, que vive rascando migajas de crack en las alfombras de moteles nauseabundos pese a que es millonario, y frecuentando a trabajadores de la calle, acostándose con la viuda de su hermano el día del entierro, aceptando comisiones de oligarcas chinos en diamantes o metiéndose en todos los líos geopolíticos posibles, con Ucrania a la cabeza. A veces me preguntan cómo obtengo tanta información, y la respuesta es sencilla: todos los temas se conectan entre sí, y cuando el oficio periodístico se ejerce con vocación libertaria y verdadera autonomía, cada investigación es un punto de partida para otra. Buena parte de esta trama la indagué por accidente, siguiendo el rastro de Podesta, que en un mail de 2015 sentenció contra todo pronóstico que Alberto Fernández sería el líder progre del PJ en el futuro. Y vaya que acertó. En fin, Manzano pasó a integrar oficialmente la Fundación Clinton y la Clinton Global Initiative. Estudió detenidamente los programas del Club de Roma, panacea malthusiana del ecofascismo y de la reducción poblacional, y en plena metrópoli capital del imperio, estableció su propia consultora, Integra Capital. Otra vez, la integridad primero. Una firma que formalizó sus alianzas con la cúspide de la pirámide
pirámide del poder mundial, consolidándose como uno de esos pocos tipos a los que el propio Menem, o Lagos, o Samper, o Cardoso, o hasta José María Aznar tenían que contratar para procurarse una gestión exitosa con cualquiera de los tres poderes del país del norte. Como gaje del oficio, Manzano se terminó topando con otro personaje que llevaba mucho más tiempo que él cumpliendo esa función: el magnate cubano-estadounidense Jorge Mascanosa, considerado como un líder anticastrista que a principios de la década de 1960 fue entrenado por la CIA para la invasión fallida a la Bahía de Cochinos, un fracaso que se especula tuvo que ver con la falta de voluntad real de la agencia para tumbar a Castro, que les resultaba un enemigo extremadamente conveniente y que tan solo un año antes habían ayudado a mantenerse en el poder. Después del incidente, Mascanosa, devenido en teniente del ejército norteamericano, terminó fundando la compañía de teléfonos Mastec, pionera del espionaje gubernamental de las comunicaciones privadas, y poco después inauguraría la célebre Fundación Nacional Cubano-Americana, con apoyo y subvenciones de Ronald Reagan. Dicen que cuando Mascanosa conoció a Manzano, en un after del National Democratic Institute, le dijo: ¿así que tú eres peronista? ¿En serio? Entonces eres medio rojo, o rojito, un poco rosadito. A lo que Manzano contestó: cuando era joven coreaba peronistas, ni yanquis ni marxistas. Ahora soy tan yanqui como el tío Sam, pero orgulloso de nunca haber sido marxista. Mascanosa se rió a carcajadas y le dio una palmada en el hombro. Acababa de comenzar otra amistad memorable. Para mediados de los 90, y montada sobre la CIA, Mastec era una corporación enorme y Mascanosa era el cubano más rico del mundo. Por supuesto, después del dictador, que para entonces presumía sin inmutarse el rol que jugaron los norteamericanos blindando su régimen leninista. ¿Y usted no cree que la llegada de capitales extranjeros pueden de alguna manera minar eso que usted me está diciendo? Sí. Tenemos que resignarnos a eso. Pero son los vicios que están acompañados, que acompañan el capitalismo y a la llamada economía de mercado. Por eso somos socialistas. Pero no obstante le van a tener que abrir la puerta a esa invasión, entiendan. Espérate, no estamos protegidos por Estados Unidos. Porque Estados Unidos no quiere que invierta nadie allí un centavo. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. No quiere inversiones en Cuba. Mascanosa ya era fiel representante de una resistencia cubana que ganaba dinero con la permanencia de la dictadura. Una amenaza contra la seguridad estadounidense, comillas, comillas, que justifica inmensas partidas de impuestos robados a los contribuyentes norteamericanos como este servidor. Un rasgo que lo haría un amigo leal de Bill Clinton, a quien persuadió de crear la ley Helm-Burton en 1996, incorporando nuevas sanciones a las empresas de cualquier procedencia que ejerzan alguna actividad en Cuba. Subrayo, si esto hubiera existido de cara a Rusia, por ejemplo, jamás habría habido perestroika, probablemente seguiría la Unión Soviética. Y para terminar de aclarar los tantos, los que se salvaron de la maniobra fueron los Rockefeller, conspicuos integrantes del Club de Roma, que nunca dejaron de venderle alimentos a la isla. Pasados 3 años y medio de gloria en el tío Sam, Manzano volvió a la Argentina cuando ya nadie se lo esperaba. Altivo y triunfante, el fugitivo se presentó en los estudios de tele en 1996, con su clásica risa socarrona, más maligna que la del señor Burns, a sabiendas de que pronto esos periodistas serían sus lacayos y aquellos estudios serían sus estudios. En este último cuatrimestre estaba enseñando peronismo. Y después asesoro a algunas empresas americanas o internacionales que quieren hacer inversiones en América Latina, sobre las condiciones de riesgo de los países, hacia dónde los países van a ir, las perspectivas, esas cosas. ¿Y de qué vive hoy? De eso, tengo un trabajo de consultor con el Programa de Naciones Unidas, que es... que llevo hace un par de años con eso, que es para mi trabajo de investigador, y esto que hago con estas empresas es un
Espero poder ganar más dinero. Hasta ahora es un trabajo que paga bien, que me permite vivir, pero no para hacerse rico. Espero sí poder ganar más dinero con alguna de estas cosas. Acuerdo en aquel. Y la imagen que tuve de vos, más la imagen que inmediatamente se desarrolló plenamente en nuestro país, fue de un tipo inteligentísimo, que era un tipo muy hábil, que tenía convicciones muy firmes y que tenía futuro político, indudable. Hoy, a tu vuelta de Estados Unidos, la imagen que hay en el país es, se escapó por la ventana, tiene un montón de casos de corrupción, porque se fue, le bajó el pulgar al presidente. Una imagen y la otra en años. ¿Por qué habrá pasado? Bueno, yo tengo las dos también. Creo que sería mentiroso si no dijera que cargo con las dos. Sin ninguna duda, cosas por errores míos, cosas que yo hice mal, cosas que hice bien y de las que tengo orgullo. Creo que tu introducción sobre el ciudadano común también vale para mí. O sea, yo haciéndome cargo de lo bueno y lo malo que haya hecho, creo que la Argentina hoy está llena de gente capaz con la posibilidad de aspirar a liderar y a que la gente le tenga confianza. Y yo creo que justamente por estas cuestiones de que mi imagen no es la mejor para eso, yo hoy no aspiro a eso. No, pero cosas mal hechas en el sentido de defraudar a la gente, cosas mal hechas en el sentido de haberse frivolizado, haberse no dado cuenta que dirigentes que gozan de una situación de poder y bienestar muy distinta de lo que vive la mayoría de los argentinos irrita y lastima a la gente y sobre todo la defrauda. Entonces yo de eso me hago cargo. Por eso no digo hoy quiero ser un político más, porque denuncias tienen todo o tienen la mayoría. Yo de eso me doy cuenta y digo, quizás mi oportunidad de liderar en el primer plano está perdida. Yo no aspiro a eso, pero nadie puede privarme el derecho de querer a mi país, de querer vivir en mi país, de querer hacer cosas en mi país. Es un derecho. ¿Pero has hecho dinero a costa de tu país? No, nunca en la vida. Si no, no tendría la posibilidad de aparecer. Y cuando sé que puede haber quien lo crea y quien no lo crea, pero no, jamás. Se trajo de souvenir al cubano Mascanosa, que a través de Manzano financió la reelección de Menem en 1995, al tiempo que se extinguían o se paralizaban las innumerables causas judiciales contra el buen Chupete. Mascanosa, además, depositó $18 millones por el 28% de las acciones de Supercanal. En otras palabras, se asoció con Vila, que pese a ser un señor feudal de provincia, jamás había visto todo ese dinero junto. A partir de entonces, Vila y Manzano se convirtieron en un dueto inseparable, desembarcando en el prolífico negocio, también regulado, infestado por el gobierno, de la provisión de TV por cable. Y así brindaron juntos por una nueva etapa de oro e impunidad. Mascanosa no pudo disfrutarlo mucho, porque moriría al año siguiente, después de dejar en su testamento, vaya misterio, la mayoría de su riqueza en favor de su compañía. Supercanal aprovechó ese manantial de fortuna para comprarse 7 canales de televisión, y nuestra dupla cofundó el Grupo 1, hoy más conocido como Grupo América, el segundo multimedio más grande del Río de la Plata, apenas después de Clarín. De yapa y con una impudicia cinematográfica, Daniel Vila se compró el Banco de Mendoza, ese que habían estafado con su padre en tiempos de la dictadura. Magia. Manzano y Vila se consolidaron como los reyes de la Argentina, aprovechando el auge de la privatización cartelizada. ¿Qué es la mala? Porque si a mí me preguntan, privatizaría de verdad, con competencia, con mercado libre, absolutamente todo. Todo. Y ahí sí que se terminarían este tipo de criminales. El gran problema es cuando la ley ilegítima, la ley perversa, se convierte en un arma que blanden los políticos contra los competidores, contra los consumidores, en defensa de su propio interés y el de sus patrones. Como Manzano, que repito, pasó de jugar en la B a jugar en primera, y de primera a comprarse y dirigir los equipos de fútbol. Todo esto gracias a las regulaciones, no por la falta de regulaciones, como dicen los izquierdistas
El prestigio de Manzano en la élite internacional ya era tal que en 1997 fue designado como consultor de las Naciones Unidas, que seguramente lo eligió por su historial intachable en materia del crimen organizado. Hay que reconocerle la expertise a los expertos. Meritocracia. El monstruoso Grupo 1 siguió expandiendo sus tentáculos y cruzó las fronteras para comprar canales en España, donde se asoció con el nefasto Grupo Prisa, de Polanco y Cebrián, y lo mismo en Brasil, Bolivia y República Dominicana. Al comenzar el siglo XXI, bajo la presidencia del errático Fernando de la Rúa, Vila y Manzano se asociaron con Carlos Ávila en Multimedios América, y pasaron a ser socios mayoritarios de América Televisión, el antiguo Canal 2, que había sido un invento del propio Chupete en sus tiempos de ministro menemista. Otra privatización cartelizada a favor de Eduardo Urnequian, que hasta el día de hoy es accionista, que por cierto empleó al mismo tiempo al ex montonero terrorista Rafael Bielsa. ¿Y del kirchnerismo? No, del kirchnerismo hay algunas personas rescatables. ¿Quiénes? Por ejemplo, Rafael Bielsa. Un tipo con el cual... Pero Bielsa es como de otro planeta. Bueno, está bien, pero hay tipos que intelectualmente son muy positivos. O sea, por más que yo piense distinto que Rafael. Claro. Yo soy amigo de Rafael. No, Rafael es un tipo... ¿Te considerás de otro planeta también vos? ¿Cómo? ¿Te considerás de otro planeta? No. Al hermanastro de Alberto Fernández, Pablo Galíndez, y durante más de una década a Javier Milei, que pese a conocer mejor que nadie su prontuario delictivo, porque era el economista jefe del grupo, define al jefe de la siguiente manera. Le mandamos un abrazo al señor Urnequian, amigo mío, querido amigo. Sí. Un grande. Un verdadero empresario. Pero le hablas con él. Como si no bastara con haber sido un Lázaro Báez de los 90s y luego un patrocinador entusiasta de los Kirchner y de Macri, cuyos negocios se basan íntegramente en el robo legalizado, Urnequian es además un señor de la guerra en Armenia. Allí trabaja con carniceros reciclados de la era soviética. Personajes como un político que le disparó a un amigo de la infancia por llamarlo en la calle con un apodo que no le gustaba. Y allí Urnequian se dedica a preparar a los niños de su colegio, el Colegio Urnequian, para pelear en la guerra del Nagorno-Karabaj. Miren al empresario ejemplar. Un verdadero empresario. ¡Qué joyita, En fin, Vila y Manzano utilizan morbosamente sus señales para conseguir sus metas espurias, desde llevar al aire falsas denuncias contra los jueces que no se les arrodillan, hasta ensuciar deliberadamente a sus competidores. ¿Tu opinión sobre José Luis Manzano? Es brillante José Luis Manzano. Solo eso. Mirá, toda la década del 80 estuvo marcada por José Luis Manzano y el continuo sigue. Inventaron el Pacto de Olivo. Fueron los que obligaron a hacer otra constitución. Digo, algo deben tener. Yo lo trato bastante a José Luis Manzano. Bastante. Para mí es un tipo brillante. En eso coinciden todos los que lo conocen. Además de eso... No sé qué más querés que te diga. No traes reparos, fue uno de los símbolos de corrupción de la década del 90, un tipo que se fue del país un tiempo, se vinculó... Si vamos a empezar... Se transformó de un dirigente político en un multimillonario, empresario petrolero, magnate de medios. Si nos vamos a empezar a separar de todo lo que están acusados de corrupción, negro, creo que en esta mesa necesitamos los tres. Entonces me parece que no pasa por ahí. En este país está lleno de corruptos.
Algunos, obviamente, comprobados, otros no comprobados. Entonces yo pregunto, por eso digo, y se empezó a hablar, ¿cuánto quedamos acá? ¿Cuánto quedamos? ¿Vos quedás? Sí, yo sí. Yo gano muy buena plata laburando, no me hace falta. No me hace falta. Algunas de sus víctimas fueron Canal 9 Nacional y Cablevisión, donde su lobby generó la intervención militar de Gendarmería y un grupo de abogados que inundaron el edificio, mientras las cámaras de América TV se regocijaban con el espectáculo. Lo tragicómico de todo esto es que en aquel momento Daniel Vila ya registraba 205 cheques rechazados sin fondos, porque nunca perdió la costumbre de irse sin pagar la cuenta. Mientras Manzano, el yanqui no marxista, aplaudía los discursos bolivarianos de Cristina Kirchner. La misma manipulación respecto de una elección que finalmente terminó convirtiéndose prácticamente de nacional en internacional y con un impacto regional que le dieron los propios que pensaban, debido a las mentiras que habían montado, que el presidente Chávez iba a perder las elecciones. La verdad, yo no había hablado del tema. ¿Qué pensaría el pobre Mascanosa? El caso es que venían de una buena racha. Ya en 2004, América Televisión fue la emisora que más publicidad oficial recibió por parte de Néstor Kirchner, con 8.6 millones. Y en 2005 se sumaría al paquete accionario Francisco de Narváez, que ese mismo año fue elegido diputado nacional del PJ por la provincia de Buenos Aires. De Narváez compró medios para ganar elecciones. Un cuento tan reiterativo que ya aburre. Aunque en su caso, su proceder es todavía más agresivo que el de Chupete. A mi colega Mario Casalongue de Agencia Nova, de Narváez fue personalmente a golpearlo en su cara, directamente a su oficina. Aprovecho para decirles que no me sorprendería si termino sufriendo aprietes, operetas o cualquier maniobra mafiosa como represalia por este trabajo. Así que hago enteramente responsables de aquí en más a todos los aludidos. Y les agradeceré a ustedes, el público, que difundan este video en todas sus redes y en todos sus grupos, para que se conozca de una vez por todas la verdad prohibida. Obsesionados con el erario público, en 2007 se hicieron con el control de DEMSA, el monopolio eléctrico de Mendoza, y por esas casualidades de la vida, el gobierno mendocino les aprobaría una serie de aumentos desmesurados: 12.9% en dólares en 2006, 20% en 2008 y 27% en 2009. A esas alturas, los mendocinos tenían que pedirle un préstamo al banco de Vila para poder prender el velador de su cuarto. Paradójicamente, EDEMSA, en vez de estar enriqueciéndose, cayó sin remedio en la ruina, con 600 millones de deuda con el Estado en 2014 y 11.000 millones en la actualidad. Misterios del universo. ¿Cuánto apostamos a que así va a terminar Edenor? Como buen amigo de sus amigos, Manzano nunca dejaría de vivir y moverse por el hemisferio norte. Cuando Al Gore, ex vicepresidente de Clinton, fue premiado en 2007 con el Nobel a la Paz, gracias a su propaganda catastrofista sobre el cambio climático, Manzano desarrolló todo tipo de actividades oficiales con la fundación de Gore y con la Clinton Global Initiative, que por cierto financiaba Jeffrey Epstein y cuyo modelo de ONG sería puesto en práctica en la Universidad del Congreso de Mendoza. Adivinen manejada por quiénes. Lo paradójico es que Vila y Manzano también se dedican a la industria minera y gasífera, rubros poco amigables con la Agenda 2030 y las causas ambientales. Yo no soy precisamente ecologista, ni mucho menos un enemigo de la minería, pero quienes sí lo son tienen que lidiar con las viejas y violentas prácticas del diablo y Chupete. Como por ejemplo Esteban Servat, que por oponerse a sus proyectos más contaminantes resultó amenazado de muerte, avasallado en los tribunales y forzado al exilio.
Hola, para quienes no me conozcan, mi nombre es Esteban Servat y soy quien hizo el llamado al gobernador Suárez el día que estaban destruyendo la 7722, que resultó en un insulto. Nosotros hace casi 2 años publicamos un informe secreto sobre la contaminación del fracking en las napas en Malargüe, y lo que sobrevino fue una persecución política muy fuerte que a mí me transformó en la persona con más causas penales de Argentina por luchar contra el fracking, y en marzo del año pasado, por amenazas de muerte, me tuve que ir, estoy en Alemania. Quiero mandarles toda la fuerza al pueblo de Mendoza. Felicitaciones por la lucha y lo que han logrado con la 7722, pero no se dejen engañar. La votación que ha cambiado tan rápidamente de todo el arco político fue por órdenes de Vila, Manzano y Suárez para salvar el negocio del fracking, porque se estaba saliendo de control la reacción popular. Y recuerden que no es lo mismo luchar contra la Barrick, que todavía no tiene sus tentáculos en la provincia, que contra Vila, Manzano, que son 2 empresarios mendocinos, dueños de media Mendoza y del país, que tienen vínculos con todos los gobiernos locales y con infiltrados en todos los grupos y movimientos ambientales. Así que cuidado, no confíen en ningún dirigente ciegamente, confíen en sí mismos, y cada uno de nosotros debe ser líderes para que esta lucha pueda triunfar. Mucha fuerza y no dejen que nada ni nadie los detenga. Bienvenido al extranjero, Esteban. Lamentablemente nuestra patria no tiene lugar para quienes incomodamos al poder real. Como les conté al principio, Daniel y José Luis apadrinaron el gran salto de Massa en 2013, cuando algunas cuestiones, como la tarifa eléctrica congelada, tensaron sus relaciones con Cristina Kirchner. Y no solo lo construyeron mediáticamente, Manzano puso a su servicio a Sergio Bendinex, un peruano del Partido Demócrata que había asesorado ni más ni menos que a Jimmy Carter y a Barack Obama para sus candidaturas. Y Bendinex terminaría dirigiendo la campaña presidencial de Massa en 2015, que fue coordinada por Alberto Fernández, a su vez bendecido ese mismo año por John Podesta. José Luis Manzano también presente en el aniversario de la independencia de México aquí. ¿Y con qué expectativa, Manzano, ve este proceso electoral que está viviendo la Argentina? Con mucho optimismo. Con optimismo, hay un sistema democrático que funciona, ya se ha hecho costumbre, ¿no? Creo que eso es un logro en general. Un sistema en el que la gente cree, se ve la concurrencia a votar ha sido altísima en todas las últimas elecciones, y más participación hay, la gente va más, no menos. Y hay 3 buenos candidatos, 3 grandes candidatos, muy competitivos. Hoy difícil saber o decir algo, pero 3 candidatos que tienen altísimo apoyo. Casi no hay indeciso, casi no hubo voto en blanco. O sea, creo que tenemos que ser optimistas. Massa perdió contra Macri, pero no Manzano, porque el Grupo América recibió 1.777 millones de pauta oficial, en tanto que su mascota favorita escoltaba al vencedor en el foro de Davos, donde Biden, que era por entonces vicepresidente de Obama, dejó una clara muestra de quién era también su favorito. Cerquita de Davos, en Ginebra, también Suiza, Manzano ya había establecido su nuevo hogar y la Phoenix Global Research, que se compró el 19% de Metrogas. Phoenix como él, insisto. El renacido. Más recientemente, Manzano fue elegido presidente de las becas para Europa de la Eisenhower Fellowships, un think tank creado para fomentar la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, y que ha sido presidido por el mismísimo George Bush y por el omnipresente y todopoderoso Henry Kissinger. Además, fue nombrado miembro de la Junta del Instituto de las Américas, organización financiada por Rockefeller que preside su antigua secretaria y banquera de JP Morgan, Susan Siegel, quien también comparte el directorio de Mercado Libre, la única Big Tech argentina. Los vínculos de Manzano no se limitan a Occidente. En 2019, este hábil lobista lograría entablar relaciones con el Partido Comunista Chino, al ser elegido patrocinador de la Casa de la Cultura China en Buenos Aires, si bien hace 30 años que no vive en Buenos Aires. Y su Grupo 1 terminó siendo la primera empresa sudamericana en publicar en español China Watch, un boletín oficial de la dictadura del gigante asiático. Hay un terreno de cooperación indispensable que yo creo que es el que le va a dar solidez a la relación, que es el que puede proyectar la relación
por generaciones, por siglos, que es el vínculo cultural y social, el vínculo de la gente, la relación pueblo-pueblo. No gobiernos, no empresas, sino gobiernos, empresas y gente común. Argentinos que vayan a China y conozcan chinos, chinos que vengan a Argentina y conozcan Argentina, familias que se mezclen. Primera cuestión es un desafío global, no es un desafío por país. Segunda cuestión es un desafío a la especie humana. Con esto, claro, la respuesta tiene que ser como especie. Los medios han jugado un rol central. Los medios de comunicación han jugado un rol central y en este momento en América Latina, donde la pandemia está impactando con más fuerza que nunca, los medios tienen un rol central en proveer a los ciudadanos información que debe ser confiable, de base científica, no de rumores, que debe ser verificada y que debe ser democráticamente diseminada y puesta a disposición de todo el mundo. Así que para adelante, esto llama por más cooperación, más intercambio de información, más cercanía y en nuestro caso, a consolidar esta cooperación entre medios de América Latina y China para que la información fluya libremente, sea un intercambio de culturas y de pueblos. A través de su vieja y confiable Integra Capital, Manzano comenzó a invertir en la explotación de litio con unas 450.000 hectáreas entre el noroeste argentino y las áreas perimetrales de Chubut, donde se concentró en el uranio. El expatriado Servat denunció junto a otros colegas el uso de sustancias químicas como ácido sulfúrico y cianuro, sosteniendo que las empresas de Manzano contaminaban terriblemente las napas y provocaron actividad sísmica irregular a causa del fracking. Pobre Servat. Así le fue. Cansados de Macri, que no les regaló Edenor como querían, y se las terminó obsequiando a sus propios socios Lewis y Mindlin, Vila y Manzano, con Massa como punta de lanza, estuvieron detrás de un plan de boicot para quitarle votos. No solo promovieron al Frente de Todos, sino también la candidatura de Espert, que propició simultáneamente el narco Fred Machado, como muchos recuerdan, primicia mía de agosto de 2019, que el año pasado levantaron todos los medios, todos salvo América, claramente. Espert tuvo su propio asesor de los Clinton, pagado por nadie sabe quién ni cómo, puesto que su triángulo de las Bermudas financiero descansa en el juzgado criminal y correccional número 8. Luego del fracaso de Espert, cuyos bolsillos absorben más de la cuenta, decidieron darle aire a Milei. Aire y efectivo. Parala un minuto, por favor, parala. Usalo esto si querés en Twitter, me chupo un huevo. Parala, sos un hijo de Carlos. Sos un hijo de... Voy a contar la verdad de Milei, vos, Massa, etc. Parala, por favor, Carlos Malatón. No me involucres a mí ni a Espert. Hacé tu negocio, hacé lo que vos quieras, pero parala, Carlos Malatón. No rompas las pelotas. Hacé tu vida, hacela con el psiquiátrico de Milei, hacé lo que vos quieras. Ahora, yo sé cómo fue financiado por Massa, yo sé todo, Malatón, sé todo. Y voy a hablar si me seguís rompiendo las bolas, Malatón. No rompas más las pelotas. Hacé tu vida, yo hago la mía, pero no me involucres más en nada tuyo, Carlitos. Te conozco de memoria, conozco todo lo tuyo, lo bueno, que es fantástico. Debate, ¿no? Porque a veces son cuestiones económicas, ideológicas, sociales, no tanto morales, pero lo involucra. Pero a vos no te parece. A ver, por eso sí. Pero a vos no te parece. Ahí va Sergio Massa, mirá. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? Ahí está. ¿Viste que hablan con el oficialismo? Ya ves, los amos y señores de la República Argentina y del nuevo presidente en los hechos, y de oficialismos, oposiciones y disidencias controladas. Con este documental me he dado uno de los grandes gustos de mi carrera y espero que sepan valorarlo dando like, dejando sus comentarios y difundiéndolo en absolutamente todas sus redes y grupos: WhatsApp, Telegram, Twitter y Facebook. No paren. Y para quien quiera y pueda, los invito a colaborar desde la opción Unirte de YouTube o los links que figuran en la descripción y el comentario destacado, para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible pese a los Vila y Manzano de este mundo. Y ahora sí, sin más, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo
desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.